Muy bien, muchas gracias, Pascual. Buenas tardes a todos y, bueno, en primer lugar, agradecer a la dirección del máster por haber contado conmigo para ser parte de este elenco de profesores con tanto nivel. Y gracias a todo el equipo, gracias a ti también, a Claudia y a David, por la organización de este foro hoy, que está siendo muy interesante. De hecho, voy a empezar porque estaba tomando notas de algunas de las cosas que decían mis compañeros. Y comentaba Luis Corrons sobre el poder político y la importancia del poder político en la ciberseguridad. Precisamente de lo que yo os voy a hablar hoy, de lo que os voy a contar, es de cómo a través del poder político, de cómo a través de las normas, de la regulación, se influye y se cambia la ciberseguridad. Porque la ciberseguridad tenemos que tener algo presente, que no es solo una cuestión técnica, que por supuesto lo es y en primera línea lo es, pero no consiste solo en tener un buen SOC, en tener un equipo fantástico de hackers, de un blue team, un red team. Eso por supuesto es imprescindible, pero va más allá, ¿no? Tenemos que elevar esa perspectiva, mirar un poco más allá y irnos al plano organizativo, al plano regulatorio, y qué podemos hacer para mejorar la ciberseguridad desde nuestras instituciones y concretamente nosotros que estamos aquí en España, pues desde el marco que nos atañe, que es el de la Unión Europea. La Unión Europea ya en 2013 lanzó su estrategia de ciberseguridad que actualizó el año 2020, así que la tenemos muy reciente. Y en este marco de estrategia, yo lo que os voy a hablar hoy es de las principales leyes, de las principales normativas. Voy a intentar comprimirlo todo un poco, sé que es mucha información quizá jurídica, que muchos de vosotros, si estáis más en el papel del CISO, en el papel del técnico, bueno, el CISO es muy importante que conozca toda esta regulación, por supuesto, esta regulación, pero quizás la gente que tenga un perfil un poquito más técnico, pues se puede hacer un poco más complicada. Entonces, mi objetivo será que cuando termine esta ponencia, todos vosotros tengáis al menos una foto completa de en qué consisten todas esas regulaciones que a través de la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea se han publicado. Por tanto, os voy a hablar. En la pantalla que estáis viendo actualmente, estáis viendo a la izquierda la regulación que ya está aprobada y a la derecha estáis viendo potenciales regulaciones. Como veis, hay un montón. Y es que hemos tenido en los últimos años una eclosión de regulaciones que incluso algunas empresas se quejan o les incomoda el exceso de regulación. ¿Por qué este exceso de regulación? Bueno, pues la Unión Europea lo que está intentando es construir autonomía estratégica en materia de seguridad, porque esta autonomía estratégica es esencial si queremos desarrollar una de las palabras que tanto estamos escuchando en los medios de comunicación últimamente, que es la economía digital o la digitalización. Para ser un actor importante en el mundo, hablaban mis compañeros de guerras comerciales, de ataques desde China, Rusia, Estados Unidos, para ser competitivos, para tener un lugar en ese entorno global, la Unión Europea tiene que tener autonomía estratégica y eso es lo que está intentando construir con este marco regulatorio del que yo os voy a intentar aclarar un poquito durante esta ponencia. En el listado de la izquierda, en el listado de regulaciones que ya se han aprobado, que ya tenemos, en primer lugar, voy a hablaros de la primera y de la última, que no serían puramente regulaciones en materia de ciberseguridad, pero que influyen muchísimo en ciberseguridad, por supuesto. El primero es la directiva o el Código de Comunicaciones Electrónicas. Esta regulación es una regulación pura de telecomunicaciones, regula el mercado de las telecomunicaciones y es una directiva que tendrá que ser transpuesta en la futura ley que próximamente y el año que viene esperamos que se apruebe, en la Ley General de Telecomunicaciones de España. Actualmente tenemos una ley que es la ley del año 2014 y en el futuro tendremos una nueva ley adaptada a esta nueva directiva. En el último punto he puesto el GDPR, el GDPR, que es la regulación europea en materia de protección de datos. La dejo también aquí un poquito separada, pero como todos sabéis, el dato al final es el activo que protegemos cuando trabajamos en ciberseguridad. Y por tanto está intrínsecamente relacionada con la ciberseguridad. Y luego, en un marco central, sí tenemos las regulaciones puras de ciberseguridad, que serían la directiva NIS,
que, como estáis viendo, aparecen dos, y os preguntaréis algunos, ¿por qué aparecen dos? Bueno, actualmente tenemos aprobados la directiva NIS 1, que ha llevado su desarrollo durante los últimos años y le ha dado muy poquito tiempo, y las circunstancias actuales que vamos a explicar a continuación han hecho que la Unión Europea ya esté desarrollando una nueva directiva NIS para sustituir esa primera, una NIS 2.0, de la que os hablaré un poquito más adelante. El Cyber Security Act es la primera de la que hablaremos y es fundamental. Pone las bases estructurales de las instituciones y los esquemas de certificación dentro de la Unión Europea. Y el Toolbox de 5G, de 5G, de 5G, que, como sabéis, el 5G es parte, es un pilar básico para la digitalización, para el desarrollo de la economía digital que se viene en el futuro, y supone también, incrementa los riesgos, ya que el 5G permitirá una cantidad de tratamiento de datos inmensa o exponencialmente superior a la que actualmente llevamos a cabo con las infraestructuras de redes que tenemos. A la derecha os he puesto regulación de la que no vamos a entrar a comentar porque sería demasiado y porque todavía está en fase de proyecto, ¿vale? El Data Governance Act, la directiva de e-privacy, un acta también para regular inteligencia artificial y la directiva REC. De estas regulaciones no vamos a hablar, pero si tenéis alguna duda o estáis interesados, al final de la ponencia podéis contactarme por privado y os puedo ampliar la información. Pasamos a hablar, por tanto, del primer gran pilar o de la base de la regulación en la Unión Europea en ciberseguridad, el Cyber Security Act. Básicamente tiene dos bloques o dos líneas principales de actuación. La primera es otorgar a ENISA, la Agencia Europea de Ciberseguridad, que ya mis compañeros hablaron de ella, otorgarle un mandato permanente, reforzar su papel, puesto que esta agencia ya existía antes de que se aprobase el Acta de Ciberseguridad, pero refuerza su papel y la dota de mayores recursos. Es imprescindible y es evidente que si queremos proteger la ciberseguridad a nivel europeo, a nivel institucional, tenemos que tener una agencia europea con poderes, con competencias y sobre todo con recursos. Y junto con esta primera línea de actuación de este Cyber Security Act, tenemos una segunda línea de actuación, que es que se crea un marco europeo de certificación. No es baladí este tipo de certificaciones. Vosotros, algunos, es posible que hayáis trabajado ya con Esquema Nacional de Seguridad, por ejemplo, en España, tan importante para la administración pública. Los marcos europeos de certificación lo que pretenden es dotar no solo a los servicios, sino también a los productos que se desplieguen en cualquier infraestructura o servicio de comunicaciones de garantías en cuanto a la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de esa información que vamos a tratar en esos sistemas. Actualmente están por desarrollar. Lo que hace esta regulación es establecer los requisitos, establecer los procedimientos para llevar a cabo esos esquemas de certificación. Probablemente algunos de vosotros conozcáis certificaciones como Common Criterial, que es una de las certificaciones más reconocidas a nivel de producto en ciberseguridad. También LINCE es una certificación que es una especie de Common Criterial atenuado que lanzó el Centro Criptológico Nacional en España, necesaria esta certificación, por ejemplo, para incluir productos y servicios en el catálogo STIC. Y diréis, ¿qué es el catálogo STIC? Pues el catálogo STIC es el catálogo donde tus productos o tus servicios tienen que estar en ese listado si quieres poder vender o si quieres que esos productos sean incluidos en el despliegue de infraestructura de comunicaciones en la administración pública en España. Actualmente, a través de GSMA, de la asociación global más importante de operadores móviles, se está desarrollando también un marco de certificación para los productos 5G. El nombre es NESAS y lo que se está haciendo es alinearlo con los requisitos y los procedimientos establecidos en este Cyber Security Act para en poco tiempo tener un marco de certificación que nos permita desplegar productos 5G con total garantía en la Unión Europea. La segunda de las regulaciones, otro de los pilares que tenemos, es la directiva NIS. Como os comentaba, la directiva NIS, si el Cyber Security Act
establece, digamos, el marco institucional y el marco de certificación, la directiva NIS se va a mover en un campo más operativo. La directiva NIS va a influir más en el día a día de las empresas, sobre todo para el papel del CISO es fundamental conocer la directiva NIS. Es una herramienta, es un manual que todo CISO tiene que tener encima de su mesa en el día a día. Decir que es una directiva, no un reglamento, y explicar un poco no todo el mundo, si no estás en el entorno jurídico, entienden bien la diferencia entre reglamentos. En la Unión Europea, un reglamento es una regulación que se aplica directamente, mientras que una directiva necesita una transposición. Esto lo cuento ahora, porque cuando en la siguiente presentación veáis los problemas de la directiva NIS, de esta NIS 1, vais a ver que esto tiene que ver con uno de sus problemas. Pues bien, directiva NIS es una directiva, tuvo que ser transpuesta en la ley, ley 12, barra 2018. Después se desarrolla reglamentariamente. El reglamento se aprobó a principios del año pasado y ya estamos trabajando en la NIS 2, para que veáis la rapidez con la que las regulaciones en materia de ciberseguridad van pasando. No es normal que una regulación dure tan poco tiempo. Ahora vemos por qué. Esta regulación aplica sobre todo a servicios esenciales, operadores de servicios esenciales y prestadores de servicios digitales. ¿Qué es un operador de servicio esencial? Bueno, pues son todos aquellos definidos en la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas. Para que todo el mundo lo entienda, aquí pongo unos ejemplos. Energía, industria nuclear, industria química, transporte, espacio, banca, sector sanitario, suministro y selección de agua potable, infraestructura digital, que lo tendríamos en el segundo bloque, el PSD, que os pongo en la presentación. Todas estas empresas, todos estos sectores están bajo el paraguas de esta regulación NIS. ¿Y qué quiere decir esto? Que tienen que cumplir con los requisitos de seguridad que vamos a ver a continuación. Como os comenta, ¿qué establece, qué crea, qué nuevas aportaciones nos trae esta directiva, esta regulación? Pues obligaciones, en primer lugar, a todos los Estados miembros de adoptar una estrategia nacional de seguridad. España ya la tenía y además la actualizó en el año 2019. Es totalmente pública y abierta y podéis consultarla en internet. Si ponéis Estrategia Nacional de Seguridad, vais a poder ver la última versión. Crea un grupo de cooperación. Si me da tiempo, porque estoy yendo muy rápido y comprimiendo todo mucho, os hablaré del grupo de cooperación de la directiva NIS y un poco de sus funciones. Crea una red de equipos de respuesta, CESIR, CER, todos los países tienen que tener una red de centros de respuesta a incidentes lista y coordinada para responder a los ataques que vienen del exterior. Establece requisitos en materia de seguridad y notificación. Esto es lo que más afecta a las empresas. Si eres una empresa o eres una administración pública dentro del ámbito de esta regulación, tienes una serie de requisitos basados primero en análisis de riesgo y en medidas de mitigación que tienes que cumplir. Y por último, la cooperación, obligaciones para que los Estados miembros designen autoridades nacionales competentes. Vamos a hablar de ellas un poquito más adelante. Muy importante, antes de seguir, he querido meter esta presentación, como os comentaba, en la regulación española que transpone la directiva NIS, se logró en España conseguir un hito muy importante, que es la definición del papel del CISO. Y la obligatoriedad para todas estas empresas ya no es una cuestión de elección, o sea, ya no se puede elegir, la seguridad ya no es una elección, es una obligación legal. Por ello, todos los operadores de servicios esenciales deben designar y comunicar a la autoridad competente la persona, unidad u órgano, porque no tiene por qué ser una persona, puede ser un órgano colegiado, responsable de la seguridad de información, de la cual además en esta ley se definen, como veis en pantalla, no voy a detenerme, las competencias y las funciones que tiene este responsable de seguridad. Es importante y es una buena noticia para los CISOs que su papel, su rol en las empresas se empiece a recoger en las regulaciones y además se dote de esta importancia. ¿Pero por qué caminamos hacia otra directiva NIS 2.0? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues básicamente asociaciones como GSMA, que os hablaba al principio, ETNO, asociaciones de consumidores europeas o la propia Asociación Europea de Ciberseguridad, detectaron falta de armonización. ¿Y por qué os explicaba antes? Y ahora viene la clave de por qué os explicaba la diferencia entre reglamento y directiva. Una directiva tiene que transponerse en cada uno de los países de la Unión Europea y cada país tiene margen para hacerlo dentro de la receta
que te da esa directiva tiene un margen indeterminado para transponer esa regulación. ¿Qué ha pasado? Cada país ha transpuesto, ha traducido esa directiva de diferente manera, lo que a las empresas que operan en un entorno internacional les cuesta mucho adaptarse a esa regulación que se supone debería ser homogénea, pero que sin embargo tiene que adaptarse a cada uno de estos países. La Asociación Europea de Consumidores, por ejemplo, solicitaba a la Unión Europea, a la Comisión, que esta regulación tendría que haberse desarrollado mediante un mecanismo de reglamento, como el GDPR, y no mediante un mecanismo de directiva. Sin embargo, cuando veáis en una de las siguientes presentaciones que os tengo preparadas, la estructura de las instituciones de ciberseguridad en España, y veáis tal complejidad de estas instituciones, vais a entender por qué también, por otro lado, sería muy difícil un reglamento para los 27 países miembros de la Unión. Es muy difícil porque cada uno de sus países tiene una estructura diferente, tiene una estructura institucional, ministerios, instituciones en materia de ciberseguridad diferente, y sería muy difícil armonizar todo esto en un reglamento. Por eso, finalmente, la Comisión Europea ha decidido actualizar esta regulación, pero continuar haciéndolo mediante el sistema de directiva y no de regulación, de reglamento. ¿Qué reconoció? Pues reconoció la Comisión Europea que efectivamente el ámbito de aplicación de la directiva NIS se había quedado pequeño. De hecho, en estos últimos años, con estos 2 años ya casi de pandemia que llevamos, el proceso de digitalización, como ya comentaban mis compañeros, se ha acelerado y se han identificado nuevas necesidades. La Unión Europea, la Comisión Europea reconoció también que la identificación de los proveedores, lo que os comentaba, los proveedores de servicios esenciales y digitales no estaba muy clara, cada país lo definía de una manera, y eso eran fallos que había que subsanar y que había que actualizar, y finalmente se han puesto a trabajar en esta nueva directiva NIS2, segundo pilar de la regulación europea, donde se van a incluir nuevos actores y sectores, donde se introduce un elemento que también en los medios de comunicación estoy seguro que estáis escuchando de forma reiterada, las cadenas de suministro. Ahora se escucha mucho con toda la temática del gas, del problema del gas, pero las cadenas de suministro es un problema del mundo global en el que nos movemos, es un problema actual y es un problema que atañe también a la ciberseguridad. Hay que garantizar, no solo hay que exigir la seguridad al proveedor de servicios, sino que ese proveedor de servicios tiene que tener en cuenta sus cadenas de suministro a la hora de garantizar que puede prestar ese servicio y la continuidad de su negocio. Y esto es muy importante en materia de ciberseguridad. Y además, esta nueva regulación propondrá un nuevo enfoque de gestión de riesgos y una lista mínima de elementos. Otra de las cosas de las que se quejaban las empresas es de falta de medidas concretas, específicas de seguridad, de mitigación de riesgos. Pues bien, esta segunda regulación caminará hacia este objetivo. Este esquema que os pongo es un poco para que veáis cómo es el proceso de aprobación de regulación. Como veis, es largo. Actualmente está en fase de negociación. Estamos trabajando instituciones público-privadas en conseguir una regulación que se adapte y que consiga los mejores objetivos. Esperamos para octubre del 2022 tener aprobada la directiva, y después habrá otros 2 años de plazo para cada uno de los países para transponer esa directiva, por lo cual al final tendremos que seguir trabajando con NIS1 hasta que a principios de 2024 tengamos la nueva directiva NIS2. Y el tercer pilar, porque son 3 pilares los que os puse en el centro, os hablé del Código de Comunicaciones Electrónicas, privacidad, GDPR, que no me va a dar tiempo finalmente a contaros, pero no me quiero dejar de lado el tercer pilar, la tercera regulación fuerte en materia de ciberseguridad de la Unión Europea, que es el Toolbox de 5G. Este es un ejemplo de colaboración público-privada, porque este Toolbox, como lo llaman, esta caja de herramientas, basado en análisis de riesgo, cuyo output ha sido un compendio de medidas de seguridad a aplicar para el desarrollo del 5G, ha sido un ejercicio en el que empresas, operadores de telecomunicaciones de todos los países de la Unión Europea han participado. Al final,
El resultado ha sido una recomendación. La recomendación es un poco más flexible en cuanto a la aplicabilidad en cada uno de los países respecto a la directiva, como os contaba antes. Cada país lo tendrá que transponer. En España, actualmente, el gobierno ya tiene un borrador, ya está trabajando en ese borrador de ley de ciberseguridad para el 5G. Y simplemente para terminar, que os quedéis con los pilares básicos de esta nueva regulación, que será diversificación de proveedores, fundamental para garantizar las cadenas de suministro, como os contaba, certificación, esquemas de certificación en 5G, ningún producto podrá estar no certificado, régimen sancionador, fundamental, supervisión pública, los análisis de riesgos, que es el pilar que aparece arriba, podrán ser supervisados por las instituciones del Estado, y clasificación de proveedores en base a niveles de riesgo. Pascual ya me está cortando, es mucha información, pero bueno, espero que con estos 3 pilares, con estas 3 regulaciones que son muy potentes, os haya abierto un poquito la perspectiva hacia el mundo de la regulación, hacia el mundo de los abogados. Y nada, cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a vuestra disposición ahora o en privado. Mil gracias, Francisco. No sé si tenías alguna diapositiva final con algún dato concreto. Hay un poquito más, os pasaré la presentación por si queréis distribuirla de todas maneras y cualquier duda, cualquier pregunta a vuestra Y disposición. también recomiendo a toda la audiencia, bueno, pues que te busquen en LinkedIn, tanto a ti como al resto de Sí, por expertos, supuesto. y a partir de ahí, si tienen alguna consulta más particular y más en detalle, pues que te la hagan llegar. Como una pregunta que te voy a hacer llegar de uno de nuestros miembros de la audiencia, decía Emiro González, ¿existe algún tipo de iniciativa de regulación internacional más allá de Europa? Entiendo que es complejo, pero ¿hay algún tipo de iniciativa en este sentido? A nivel internacional lo que tenemos son los estándares. No tenemos regulaciones porque no podemos tener regulaciones internacionales más allá de los convenios internacionales o los acuerdos bilaterales que se puedan llevar a cabo entre determinados países o entre la Unión Europea y determinados países. Pero el marco regulatorio en el que nos estamos moviendo es fundamentalmente europeo. Más allá de eso, por supuesto, estándares internacionales, y el estándar de certificación del 5G al final parte de una organización internacional como es GSMA, que va más allá de la Unión Europea. Lo que hace la Unión Europea es coger ese esquema y traérnoslo para que sea la Unión uno de los sitios donde se despliegue esta tecnología con mayor seguridad. Fantástico. Oye, pues Francisco, mil gracias por compartir tu tiempo con nosotros, por haber comprimido tanta información en tan poco tiempo, que siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. Nos vemos.